Con la Ribera Televisión nos ocupamos de realizar análisis de diferentes ejes que nos atraviesan como sociedad. Hoy la agenda nos lleva a hablar de economía. Por eso tenemos un invitado muy especial. Jorge, muchas gracias por visitarnos. Bueno, siempre es un gusto estar aquí en este espacio con ustedes. Bueno, la agenda económica nos atraviesa a todos, ¿no? Como sociedad tenemos en este momento la renuncia del ministro de Economía, Martín Guzmán, y también la asunción de la flamante ministra de Economía, Silvina Batakis. ¿Cuál es el análisis que se puede realizar de lo que puede llegar a ser el norte de nuestro país? Bien, yo creo que el reemplazo se produce, no sé si en el momento oportuno, pero sí es una situación que debiera permitirle a los argentinos estar un poco optimistas, ¿no? Uno encuentra el análisis que se puede hacer de la gestión de Guzmán y del perfil, me da la impresión de que ya tenía poco para ofrecer en la gestión política, ¿no? Una persona que viene con una formación académica muy importante, conocida, con referentes y avales académicos tan importantes como un premio Nobel, con muy poca experiencia en gestión, como la que se ha conocido como ministro de Economía. Yo no conozco que haya tenido un antecedente previo y con una trayectoria muy fuertemente vinculada a los análisis financieros, que fueron muy pertinentes y muy útiles al comienzo de la gestión del presidente Fernández, donde el problema principal era el endeudamiento que había recibido como herencia, que tenía un vencimiento inminente y un volumen imposible de pagar, ¿no? Que conducía a la necesidad de ser reestructurado, y ahí se consigue una reestructuración con los acreedores privados en deuda en moneda extranjera y con el Fondo Monetario Internacional, y está ahora en curso la renegociación con el Club de París, y descomprime un poco el frente de la deuda pública argentina, ¿sí? Creo que un déficit de la gestión de Guzmán ha sido no ser más enfático en el pedido al sector privado que colaborara también con una reestructuración de la deuda privada para que eso aliviara un poco la presión sobre las reservas, ¿no? Ahí el sector público, el gobierno argentino, ha hecho un esfuerzo importante de renegociación con los resultados que se han tenido. Algunos los evalúan muy buenos, otros más o menos buenos y otros no tanto. Pero son los resultados que se han tenido. En el corto plazo se ha descomprimido la presión sobre las divisas por la parte pública. La parte privada no lo ha hecho, ¿no? Y ha sido uno de los principales factores de absorción de las divisas que se han generado de manera creciente por el récord que se ha tenido de exportaciones, ¿no? Ha habido un proceso de exportaciones muy intenso que no permitió mejorar la posición de las reservas internacionales, porque siempre que hay un proceso de crecimiento, las importaciones crecen, ¿no? Por cada punto de crecimiento del producto, las exportaciones crecen 3, ¿no? Hay un crecimiento muy dinámico de las importaciones cuando hay un proceso de crecimiento, y fundamentalmente ha habido mucha demanda privada para atender deudas, y muchas de esas deudas, ¿sí?, eran de filiales locales con sus casas matrices, ¿no? Lo que no eran situaciones muy complejas de resolver en términos financieros, ¿no? Y buena parte de los dólares al tipo de cambio oficial se han destinado a este fin, ¿no? Y hoy queda el frente financiero con una restricción que además ha sido, en mi opinión, injusta en la gestión previa, porque los grandes capitales no han tenido casi restricciones de acceso a las divisas, sea para importaciones o sea para atender compromisos financieros, ¿no? Y el pequeño ahorrista sí lo ha tenido, ¿no? Le han dejado una ventanita de $200 mensuales, cuando por la otra vía se iban
montos muy significativos, ¿no? Esto a lo mejor puede ser corregido, no seguramente en este momento, porque la restricción es muy intensa y tendrá que hacerse un proceso muy selectivo de asignación de divisas para que no frenen el crecimiento, para que no genere problemas de desabastecimiento de insumos críticos, por ejemplo, para la salud, ¿no? Bueno. Claro. Bien, y en esa línea también existe una gran brecha entre lo que es el dólar oficial y el dólar blue, ¿no? Claro. ¿Qué medidas crees, en líneas generales, que deberían ser las correctas para que esta brecha se achique y también para que los pequeños ahorristas puedan acceder a un dólar? Bueno, ahí lo que tiene que haber para que todos puedan acceder a dólares, tiene que haber una oferta creciente de dólares, ¿no? Y el perfil que tiene la nueva ministra va en el sentido de ocuparse de la economía real, que es la que produce sanamente divisas, ¿no? Porque las divisas las podemos tener porque se exporta más, sí, exportar más es mayor producción, ¿no es cierto? Se puede mejorar la participación en las cadenas globales de valor, agregándole valor a lo que ya se esté exportando, generando nuevas espacios de exportaciones, ¿no? Y Argentina tiene, a partir de recursos primarios, y no solamente los vinculados al agro, sino también a la minería, litio, ¿no? Todo esto, gas y petróleo que se están profundizando en Vaca Muerta, pero fundamentalmente a partir de algún desarrollo que genere trabajo, ¿sí? Que genere trabajo en magnitudes crecientes y mejore la calidad del trabajo que se ofrece, para que la distribución de la renta pueda ser un poco más justa y llevar un poco de alivio a la población que hoy tiene mayores dificultades, ¿no? Y este es el perfil que tiene la nueva ministra de Economía, ¿no? Es una persona que conoce mucho lo que es la geografía económica argentina, cómo se produce, dónde, de qué manera, ¿sí? Cuáles son las necesidades que tienen el gran capital, las pequeñas y medianas empresas, porque esto ha sido lo que ha venido haciendo durante mucho tiempo como ministra de Economía de la provincia de Buenos Aires, y de hace un tiempo como secretaria o directora, no recuerdo, ¿sí? de provincias en el Ministerio del Interior, ¿no? Vinculándose en términos de política económica con los territorios y sus problemas, ¿no? Y esto permitiría hacer un modelo de desarrollo un poco diferente del que se define a partir de concepciones más financieras, ¿no? Donde hay una homogeneidad de políticas que hace que la economía real no siempre sea el eje central, el trabajo, ¿no? y las necesidades de la gente, el eje central de las medidas que se toman, ¿no? Una de las primeras declaraciones que hizo la ministra esbozó la necesidad de recuperar el salario real de todos los argentinos. Y hay un proyecto de salario básico universal. ¿Cuál es tu lectura respecto a la posibilidad de que se implemente en lo que queda del año o en el próximo año? Sí, bueno, el salario, coincido, ¿no? con las expresiones de la ministra, en que es un tema que las sociedades del mundo van a tener que poner en agenda permanente, ¿no? Hay tiempos políticos y tiempos presupuestarios que van a ir conduciendo, supongo, los avances que tenga este tema, ¿no? Lo que viene en el mundo del trabajo es un mundo con una cantidad de trabajo mucho menor, ¿sí? A la que hoy estamos teniendo, con reconversiones en los espacios de demanda, con habilidades que se van a ir perdiendo, ¿no? Y todo eso tiene que ser de alguna manera gestionado con política. La renta universal va en el sentido de generar una renta para todos los que tengan que vivir en una sociedad capitalista, donde la provisión de bienes y servicios elementales para la vida se hace a través del mercado, no teniendo un ingreso, ¿sí? Quienes no tengan la posibilidad de acceder
a un trabajo o el trabajo al que acceden no alcanza para tener satisfacer estas necesidades, las sociedades van a ir compensando con este tipo de medidas. Seguro va a pasar esto. Cuando en la Argentina, cuando haya recursos presupuestarios, cuando haya viabilidad política. Yo hoy dudo de que el Congreso Nacional esté acompañando mayoritariamente una política de este tipo, ¿no? Me parece que la expresión política que hoy tiene el Congreso no está ideológicamente afín a estos proyectos, y que la sociedad argentina no tiene muy madurado este concepto, ¿no? Ha habido instalado de manera muy fuerte que cualquier ayuda a una persona desocupada es una acción clientelar, ¿no? Y esto, bueno, me parece que va a ir madurando en la sociedad y se implementará en este país cuando se pueda implementar. Jorge, si hablamos de economía en Argentina, necesariamente tenemos que hablar y mencionar el tema de la inflación, y en estos últimos meses hemos vivido una escalada de precios, sobre todo en los alimentos, muy fuerte. ¿Cuál crees que son los desafíos, ¿no?, para frenar esta escalada de precios? ¿Cuáles serían algunas políticas que se deberían implementar? Sí. La ministra con mucha precaución pone un argumento que es real, en mi opinión es un poco insuficiente. ¿Sí? Hay que aumentar la oferta para que en un contexto de mayor oferta va a haber una desescalada de los precios. Siempre es así. El tema es que conseguir una mayor oferta no es necesariamente una acción que se va a derivar de la política pública, ¿no? Quienes producen son actores privados, ¿sí?, que tienen una estrategia que a veces se rentabiliza produciendo menos, ¿no? Y en la inflación, ¿no?, como un espacio de tensión o de disputa de rentas, ¿sí? No necesariamente va a ser resuelta por un aumento, en mi opinión, por un aumento de la oferta. Yo creo que hace falta un acuerdo distributivo, ¿sí?, para que el problema inflacionario se vaya reduciendo, ¿no? Porque uno mira la historia inflacionaria de los países, todos los países han estado muy impactados por la coyuntura que se ha producido, la pandemia y la ruptura de las cadenas de suministro, y la guerra en Ucrania, con la restricción del comercio de granos y de algunos insumos de la producción agrícola como fertilizantes, bueno, todo esto que más o menos se conoce, y fundamentalmente bienes para la producción de energía, ¿no? Sí. Que se han encarecido y han llevado a los países a tener tasas que se duplican, se triplican y hasta se decuplican, ¿no? Y así todos son tasas de inflación que son menores que la Argentina. Obviamente la Argentina tiene un problema diferente al mundo, y ahí es donde hay que poner la mira a ver dónde están los problemas que hacen que la Argentina tenga una dinámica inflacionaria diferente. En mi opinión tiene que ver con la disputa, con un acuerdo distributivo no resuelto, ¿no? Y que se va expresando en la dinámica de los precios, y que va generando distribuciones muy diferentes, ¿no? El proceso inflacionario del ciclo político previo al macrismo fue un proceso donde el salario ganó en términos reales, y también ganó la participación del trabajo en el total de la producción, ¿no? Con el ciclo macrista redujo alrededor de 20% el salario real, y por lo menos 10 puntos del producto se transfirieron del capital, del trabajo al capital, ¿no? Esas cosas, estos fenómenos se producen, ¿sí?, con el cambio de precios relativos, ¿no? Y eso es en un contexto donde los precios nunca bajan, ¿sí?, los precios relativos cambios en los precios relativos producen una inflación que tiene que ver con el proceso distributivo, ¿no? Y hasta que no haya una resolución, y me parece que esto es lo central que hoy está generando la disputa entre los dos modelos, ¿no? Entre el modelo previo al gobierno de Macri y el que intenta
consolidar el cambio distributivo que se generó durante el gobierno macrista, ¿no? Jorge, por último, la semana que viene la Sociedad Rural Argentina, la Sociedad Rural de Río Cuarto, la Confederación también, están preparando un cese de actividades, ¿no?, en el marco de esta coyuntura económica que estamos hablando. Necesariamente, desde esta perspectiva, tenemos que hablar de las exportaciones. ¿Cuál es tu mirada respecto a cómo se está manejando el gobierno en este sentido? El gobierno, con el tema vinculado a las exportaciones, tiene una política tributaria que no ha cambiado desde el inicio. Ha habido, creo que, un ajuste marginal de las retenciones. No creo que vaya a haber un cambio en las condiciones impositivas al sector agropecuario. Y no ha habido, ha habido, sí, un incremento en los precios agropecuarios, ¿sí? Ha habido un tipo de cambio que ha ido creciendo más o menos parecido a la inflación, no hay un retraso cambiario muy importante, por lo tanto, lo que en términos de rentas, la acción del gobierno me da la impresión que no ha sido un factor que ha generado una lesión al sector agropecuario, ¿no? Por eso no tengo el balance de las cuentas, pero uno puede hacer esta inferencia, ¿no es cierto? No ha habido desde la política un perjuicio al sector agropecuario que limite las exportaciones. De hecho, las exportaciones van del sector primario y particularmente del sector agrícola ganadero han ido creciendo, ¿no?, en estos tiempos, ¿no? Pero bueno, siempre es preferible para el sector agropecuario un modelo político que no lo exprese este gobierno, sino otro modelo político que le reduzca las retenciones y le haga ganar más, que le reduzca otros impuestos y que le permita ganar más, que genere una devaluación y les permita ganar más, ¿no? Y esto, bueno, es el modelo que le ofreció el gobierno de Macri en su comienzo, ¿no? En su comienzo, eliminación de retenciones, devaluación, ¿sí?, que generaron un problema que tuvieron que terminar el gobierno reimponiendo las retenciones, conteniendo el tipo de cambio con el apoyo del presidente electo. No sé si recuerdan aquella salida de Alberto Fernández diciendo está bien en 60, ¿sí? ¿Sí? Porque si no, bueno, no sé dónde hubiera ido, ¿no? La verdad, yo no le encuentro sentido. Escucho a algunos productores que tampoco se lo encuentran y muchos que seguramente van a militarlo. Y bueno, cada uno en este país, como en casi todos los lugares, milita sus beneficios, ¿no? Que a veces son estrictamente sectoriales y a veces tienen también una adhesión a un modelo de desarrollo diferente, ¿no? Sí, tal cual. Bueno, Jorge, te agradecemos la visita nuevamente a los estudios de la Ribera Televisión y la posibilidad de llevarle, ¿no?, este análisis en líneas generales de lo que está sucediendo hoy en la Argentina. Espero que la Argentina pueda reencauzar un sendero más auspicioso, ¿no? Ahí, bueno, los modelos confrontan, los volúmenes políticos son diferentes, ¿sí? Y bueno, espero que la sociedad argentina escoja el mejor para los intereses de la mayoría y fundamentalmente lo sostenga, ¿no? Lo sostenga con apoyo político.